Muy buenos días, compañeros y compañeras maestras del Departamento del Valle del Cauca. Reciban de su organización sindical SUTE, el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, que les habla Danilo Jaramillo Ceballos. Hoy tenemos una capacitación muy importante para los maestros y maestras de nuestro Departamento del Valle del Cauca, lo relacionado con la evaluación de desempeño. Aquí en este conversatorio que vamos a tener con nuestra compañera amiga, la doctora Joana Jiménez, del Distrito Capital de la ciudad de Bogotá. Vamos a aclarar las dudas, vamos a aclarar algunas inquietudes. Bienvenido a este Facebook Live de nuestra organización sindical SUTEP. Bienvenida, doctora Joana Jiménez, a nuestro departamento del Valle del Cauca. Nuestro agradecimiento de antemano a usted y a todo el grupo periodístico de nuestra organización sindical SUTEP. Sean todos ustedes bienvenidos. Aquí tenemos para aclarar esas dudas, esas inquietudes, al frente de nuestra amiga, colega Joana Jiménez. Muchas gracias por estar aquí y el público es suyo. Muchas gracias, profe Danilo. Gracias por la invitación, muy amable. Espero poder en esta mañana de hoy atender todas esas dudas, esas inquietudes que los maestros del 1278 tienen con relación al estatuto docente y por supuesto a la evaluación de desempeño, que es algo que nos viene, digamos, preocupando porque yo hago parte del estatuto docente 1278 y evidentemente hay una serie de dificultades en su aplicación, en su desarrollo, pero sin lugar a duda también hay una serie de vacíos jurídicos, pedagógicos al momento de su aplicación. Vamos a conversar esto el día de hoy. Yo voy a compartir pantalla. Ustedes, si son tan amables, me pueden indicar cuando ya la estén viendo. Si la están Perfecto, viendo. está muy bien, doctora. ¿Se ve grande, suficiente? ¿Sí? Sí, sí, correcto. Para que... Bueno, entonces voy a hacer mi presentación. Mi nombre es Joana Rocío Jiménez Jiménez. Yo hago parte de la Comisión Jurídica de la Federación Colombiana de Educadores y del equipo del secretario general, el profesor Luis Edgardo Salazar Bolaños, quien les envía un caluroso saludo desde la Federación. Soy directivo docente del decreto 1278, maestra de formación, y también pues tengo dentro de mi formación estudios de derecho, soy abogada, hice maestría en filosofía y actualmente pues me encuentro haciendo mi doctorado en educación en la gloriosa Universidad Pedagógica Nacional, valga la cuña. Entonces voy bueno, ya después de esta presentación, pues como para contarles un poco con quién hablan, quién les habla, qué es lo que vengo a contarles. Voy a mostrarles cuál es la metodología de trabajo que vamos a tener el día de hoy, los temas que vamos a desarrollar. Para el encuentro de hoy he preparado unos puntos específicos. Primero vamos a ver la base legal de la evaluación del desempeño docente y directivo docente, porque hay que decirlo, este proceso de evaluación nos acoge a todos los docentes y a todas las figuras docentes que hacemos parte del estatuto. Luego vamos a mirar una definición con base en la norma, por supuesto, de lo que se considera la evaluación de desempeño, cuáles son esos principios de esa evaluación de desempeño, qué se evalúa a partir de la base normativa que tiene el 1278 y toda la, digamos, legislación que lo acompaña, cuáles son esas competencias a evaluar, cuál es la metodología y, por último, vamos a mirar algo muy importante que a veces se nos pasa en el tiempo y es el debido proceso en la notificación de la evaluación de desempeño. Bueno. Profe Danilo, su merced, si es tan amable, ¿le parece bien que tomemos máximo 30 minutos para esta presentación y luego podamos atender las preguntas de los asistentes? Perfecto, sí, está muy bien. Entonces vamos a tomar ese tiempo, vamos a iniciar con la base legal de la evaluación de desempeño 1278. Esto que ustedes están viendo acá hace parte de la configuración jurídica de lo que corresponde la evaluación de desempeño.
En derecho, los abogados generalmente lo que hacemos es que organizamos, como ustedes bien lo saben, a través de una pirámide que es una estructura que nos hereda uno de los teóricos de la filosofía del derecho, que es Kelsen, nos indica que debemos ubicar esta base normativa en una orden, en una estructura piramidal, para que esto nos permita ubicar la jerarquía de estas normas. Esto es muy importante, muy importante que los maestros los tengan en cuenta, porque no es solamente lo que a veces pensamos que es la cartilla número 31 de la que tanto nos hablan, sino que esa cartilla resulta de toda una estructura normativa que es la que ustedes están viendo en este momento. Arrancamos inicialmente con el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, el cual específicamente menciona el elemento de la meritocracia. Voy a tratar de ser muy didáctica en este ejercicio. A veces los maestros del 1278 nos preguntan, y son dudas muy frecuentes, pero ¿por qué a los maestros del 1278 nos tienen evaluación de desempeño? ¿Y por qué a los maestros del 2277 no les aplican evaluación de desempeño? Pues bien, el decreto 1278 del año 2002 nace bajo la estructura normativa de la Constitución Política de 1991. El decreto 1278 nació bajo la estructura constitucional de 1886. No con esto estoy diciendo que el estatuto docente de 2277 no se rija por la Constitución Política de 1991. No, señores. Lo que estoy diciendo es que ese elemento particular de la evaluación aparece con este artículo 125 de la Constitución Política que habla de la llamada meritocracia. Entonces, ya lo deben haber escuchado, y que entre otras cosas regula también el ingreso a la carrera de los funcionarios públicos. Luego, ya entrando un poco más en la especificidad de nuestra normativa educativa, aparece el artículo 68 de la Ley General de Educación. En este artículo nuevamente aparece el elemento de la evaluación, pero hay que decirlo, el elemento de la evaluación que menciona el artículo, este artículo es un elemento que plantea básicamente la evaluación institucional, ¿sí? Es importante que lo tengamos en cuenta porque allí aparecemos también los maestros. Luego, en la 715 de 2001, el Estado regula la competencia y los mecanismos para la evaluación. Lo que va a dar lugar más adelante, lo que se va a ver reflejado más adelante en eso que ustedes están viendo en el siguiente escaño de la pirámide, que es nuestro estatuto docente. El estatuto docente, decreto de ley 1278 del año 2002, particularmente en su artículo 32. Cuando un maestro tenga alguna duda en particular sobre la metodología, la aplicación, toda la base de la evaluación de desempeño docente, grábese muy bien esta estructura normativa, porque ese es el recorrido que hay que hacer para poder comprender los elementos, pero particularmente el artículo 32 del decreto 1278, porque allí es donde se enmarca y se especifica para los docentes de este estatuto esa condición de la evaluación de desempeño. Bien. Cuando nosotros escuchamos hablar de la cartilla número 31, lo que estamos viendo es un documento que de alguna manera organiza este decreto que está en la base piramidal, que es el decreto 3782 del 2 de octubre de 2007. ¿Sí? A nosotros realmente, a veces cometemos, digamos, decimos, no, es que a mí me tienen que evaluar con la cartilla número 31. Sí y no. La cartilla número 31 es la que contiene los elementos que desarrolló el decreto. Realmente a nosotros, los maestros del 1278, no se evalúan bajo las condiciones que establece el decreto 3782 del 2 de octubre del 2007. Bueno,
Ya haciéndonos, ubicándonos un poco en el tema de la base normativa de la evaluación de desempeño, vamos a mirar cómo define nuestro estatuto esta evaluación. ¿Qué es la evaluación de desempeño? Primero, hace mención a que la carrera docente estará ligada a una evaluación permanente. ¿Esto de dónde sale? Esto tiene una base constitucional y es ese artículo, me voy a devolver un momentico, 125 de la Constitución Política que habla de la meritocracia. Por eso en el artículo 32 del decreto 1278 se dice que la evaluación de desempeño hace parte, ¿cierto? Hace parte de esa condición, está ahí, no se puede obviar ese elemento, ¿listo? Puede modificar, se puede solicitar, digamos, en este momento su revocatoria, bueno, se pueden hacer muchísimos trámites, pero es lo que hay en este momento. ¿Qué es lo que hace la evaluación de desempeño? Como los maestros y maestras de Colombia tenemos una función y una labor mediante la cual tenemos a cargo la educación de los niños, niñas y adolescentes del servicio público del país, pues la evaluación de desempeño tiene esos componentes, la evaluación de la función docente. En la evaluación de desempeño a los maestros y maestras se nos debe evaluar lo que hacemos como docentes. No se nos debe evaluar situaciones que son subsidiarias al ejercicio de la docencia. Voy a poner aquí un ejemplo. Un maestro me preguntaba, no, es que el rector del colegio me dijo que me iba a bajar la evaluación porque yo no dejaba el salón barrido. Eso es un elemento que no hace parte de la función docente. Por lo tanto, no es un elemento susceptible de valoración, de evaluación. Esas son cosas y elementos que tenemos que conocer. ¿Qué es lo que hace parte de nuestra evaluación docente? Y eso lo vamos a mirar ahorita cuando entremos específicamente en las competencias. Y esto es muy, muy, muy importante que los maestros y maestras los conozcan, porque a veces, de manera desafortunada, hay que decirlo, no todos, pero un número de compañeros directivos docentes, digamos que tal vez por desconocimiento, incluyen dentro de los procesos de evaluación de desempeño elementos que no tienen nada que ver con esto. Entonces, por eso es súper importante que los conozcamos. La evaluación tiene diferentes momentos como está concebida en este momento y como lo establece el artículo 26 del decreto 1278. Sabemos que nosotros tenemos un proceso de evaluación para el ingreso a la carrera, sabemos que tenemos un proceso de evaluación en lo que tiene que ver con los ascensos y las reubicaciones dentro de nuestra escalafón docente, pero además tenemos un proceso de evaluación en lo que hace referencia a nuestro desempeño dentro del año académico. Otro elemento importantísimo, ¿qué se evalúa? El año académico. Una vez inicia el calendario escolar y una vez termine el calendario escolar. Todas y cada una de las acciones pedagógicas que se encuentren dentro de ese lapso de tiempo son las que son susceptibles de evaluación. Absolutamente nada más. Bueno. Aquí ya encuentran ustedes particularmente el artículo 32, lo que les decía, esa evaluación de desempeño se ciñe específicamente a las funciones y responsabilidades del cargo. No nos van a evaluar, por ejemplo, que un maestro, el ejemplo que les coloqué, valga la redundancia, del maestro que barrió. No, que el maestro no entrega el plan de alimentación escolar. Es que esa no es una función del maestro, por tanto, no es susceptible de ser evaluada. Pero ojo, como una evaluación de desempeño debe ser consensuada entre el superior inmediato y el maestro, a veces cometemos nosotros mismos el error de permitir que se incluyan elementos dentro de la evaluación que no son evaluables dentro de nuestro ejercicio docente. Hay cosas que nosotros dentro de nuestra función docente hacemos, colaboramos, participamos de la vida educativa del colegio, de la vida administrativa, pero eso no tiene por qué quedar dentro de las condiciones o los criterios para la evaluación. ¿Listo?
¿Cómo se evalúa o en qué términos se evalúa el docente 1278? Al término de cada año escolar, que a los docentes o directivos docentes que hayan estado por un término superior a 3 meses durante el respectivo año académico. ¿Qué hay que decir en este punto? Hay que decir, un maestro, por ejemplo, que pidió traslado y que estuvo en 2 instituciones educativas el mismo año, ¿quién lo debe evaluar? Pues bien, lo debe evaluar el directivo docente de la institución donde permaneció el mayor número de tiempo laborando. Esto es muy importante. Hay otra situación en el tema de la evaluación de desempeño y son los docentes que se encuentran en incapacidades médicas. Resulta que la incapacidad médica es una suspensión de la actividad docente. Desafortunadamente tenemos maestros y maestras que tienen largos periodos de incapacidades médicas. Si esas incapacidades médicas le impiden al docente estar en la institución educativa un tiempo, digamos, por lo menos de 3 meses, el maestro no debe ser evaluado y eso es muy importante. Cuando uno entra al aplicativo de evaluación docente, encuentra cómo específicamente el sistema le pregunta si ese maestro estuvo incapacitado de cuándo a cuándo. Esas son cositas que debemos conocer, ¿listo? Y encontramos en el artículo segundo del decreto 3782 que la evaluación de desempeño es la ponderación del grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que desempeña y al logro de los resultados a través de su gestión. Esto es supremamente importante. Insisto, ¿qué se evalúa? Lo que el maestro hace dentro de su acción pedagógica y lo que el maestro ha concertado con su directivo docente que va a ser evaluado. Acá vemos los principios de la evaluación de desempeño. Estos principios los encuentran ustedes en el artículo 29 del decreto 1278 y son muy importantes, sobre todo cuando se van a establecer los acuerdos de evaluación de desempeño, pero además cuando muchas veces los maestros preguntan el elemento del segundo evaluador. ¿Por qué un maestro pide un segundo evaluador? Un maestro pide un segundo evaluador porque tiene como demostrar que alguno de estos principios no le será garantizado en su proceso de evaluación de desempeño. ¿Cuáles son esos principios? Los cuales están directamente relacionados con el debido proceso. Aquí también aplica el debido proceso. Son principios del derecho que se aplican universalmente y transversalmente a muchos de los procedimientos. Entonces está el principio de objetividad. ¿Qué quiere decir el principio de objetividad? Este básicamente se enmarca dentro de aquellos elementos que van a ser evaluados y que efectivamente responden a la actividad desarrollada. Vuelvo e insisto, es lo que otro ejemplo que les voy a colocar. Resulta que el maestro en algún momento, digamos, pues siendo de educación física, le dijeron que tenía que orientar unas horas de matemáticas y pues el maestro dijo, no, qué pena, pues es que no es mi área, no tengo la formación disciplinar para el área de matemáticas, por tanto, pues sería irresponsable que yo asumiera esa carga, ¿cierto? Entonces, si en algún momento el directivo docente de este ejemplo llegase a decirle al maestro de educación física, es que yo le voy a bajar a usted en su evaluación de desempeño, porque se acuerda cuando yo le dije que me ayudara con las horas de matemáticas y usted no me quiso ayudar, pues aquí se estaría violando el principio de objetividad. No resulta ser objetivo que se evalúe a un maestro por una situación que no es, digamos,
digamos, conducente, concordante con las funciones para las que fue nombrada. Aquí pongo el ejemplo del aseo de la institución educativa, el tema de la entrega de los planes de alimentación escolar. Bueno, aquí ustedes, yo sé que en medio de lo que yo voy hablando, ustedes van recordando y van pensando en muchos ejemplos que ahorita pues vamos a compartir. ¿Listo? Bien. Participación. ¿Listo? La participación, el principio de participación lo voy a mezclar con esto, lo voy a tratar de una vez con este principio de concurrencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el evaluado tiene el derecho de participar de principio a fin en su proceso de evaluación. Cuando hablo principio, en la definición de los criterios que van a ser evaluados, y a fin, cuando se da el proceso y se elabora todo el tema de las evidencias, cuando se define una calificación, allí el maestro tiene esa oportunidad y el decreto 29, el artículo 29 del decreto 278 se lo permite. No es legal que un rector o rectora le diga a sus maestros que no pueden construir acuerdos de evaluación o que no pueden conocer el proceso de evaluación o que solamente vaya a notificarse para saber en cuánto le quedó. Si eso está pasando, se están violando estos dos principios, principio de participación y principio de concurrencia. Bien. Otro de los elementos y los voy a conectar igualmente es el principio de confiabilidad y el principio de transparencia. Se relacionan el uno con el otro y van en la misma línea de lo que les venía mencionando. ¿Por qué? Porque el maestro debe tener la posibilidad de conocer transparentemente todo su proceso de evaluación, pero además debe tener la posibilidad de confiar en quien está ejerciendo las funciones de evaluador. Si el maestro considera que existe algún tipo de conflicto de interés por parte de quien le aplica la evaluación, el maestro tiene todo el derecho, obviamente sustentado, obviamente con las debidas evidencias, de solicitar que sea otro funcionario quien lo evalúe. Por eso el principio de confiabilidad es esencial. Voy a colocar aquí un ejemplo. Digamos que un maestro tiene un proceso de acoso laboral contra su directivo docente rector. Aquí el principio de confiabilidad está roto, a menos de que el maestro considere que no debe solicitar el segundo evaluado. Porque si yo estoy en medio de una situación de denuncia de acoso laboral de mi directivo docente, pues obviamente no va a haber esa confianza legítima para que sea él o ella quien evalúe mi desempeño. Entonces, esto es un ejemplo del principio de confiabilidad. Igualmente en el de transparencia. Y en el de transparencia, relacionado, aquí me voy a pasar un poquito al de pertinencia, y es cuando ustedes definan con sus directivos, o ya lo debieron haber hecho, eso se debe haber hecho desde el principio de año. Y si no se ha hecho, hay que hacerlo. Cuando ustedes definen los criterios de evaluación de desempeño con su directivo docente, ustedes deben verificar que las etapas, las evidencias, los criterios sean pertinentes a las funciones por las cuales ustedes han sido nombrados, pero que no exista posibilidad a que sean modificadas. Ojo con lo que voy a decir. Resulta que yo acordé con mi directivo docente rector que mis criterios de evaluación van a ser, por ejemplo, cumplimiento de los objetivos institucionales en cuanto a la entrega oportuna de mis compromisos como plan de estudios, notas, evaluaciones, bueno, supongamos, es esto, listo. En el tema administrativo, acordé con mi directivo docente que voy a tener un debido cuidado de los elementos que me fueron asignados en mi inventario individual, mi computador, si lo tengo, mi salón, mi silla, bueno, yo asumo eso, listo.
En lo social, digo que voy a tener unas buenas relaciones, que voy a estar... Pero resulta que al momento de la evaluación de desempeño, el rector me dice, profesora Joana, es que yo le voy a bajar a usted porque se acuerda esa actividad que hicimos el sábado que yo los invité y usted no vino. Entonces, yo le voy a decir al señor rector o rectora, señor rector, discúlpeme, pero eso no fue acordado dentro de mi proceso de evaluación. Por tanto, yo insisto en que se me aplique el principio de transparencia y el principio de pertinencia y el de objetividad, porque usted me está evaluando un elemento que yo no acepté fuera evaluado. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque aquí es donde viene la mayoría, digamos, de los abusos por parte de algunos directivos docentes, yo digo desafortunado, porque se pretende manipular la evaluación de tal manera como si el maestro tuviera que estar sometido a todo solamente por ser objeto de evaluación. Y eso no es así. En eso ya quitémonos de la cabeza. La evaluación de desempeño no nos convierte en los esclavos de las rectorías, que tengamos nosotros que hacer todo absolutamente lo que el rector nos dice, porque si no nos va a bajar en evaluación de desempeño, no. En la evaluación de desempeño, ¿qué me van a evaluar? Lo que yo acordé que me evaluaran. Y aquí entonces aparece el principio de universalidad. Hay unos elementos universales de la evaluación de desempeño. Si bien hay unos criterios que podemos acordar de manera individual por ciertas particularidades, no podemos decir que el directivo docente o el superior inmediato me va a evaluar como le parece. La universalidad le obliga a moverse dentro de este marco normativo que ustedes están conociendo, bueno, y ya conocían tal vez que estamos repasando el día de hoy. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar un poco las competencias a evaluar. ¿Qué nos evalúan a los maestros, docentes y directivos docentes de las instituciones educativas que hacemos parte del servicio estatal y que pertenecemos al decreto 1278? Esto ustedes lo encuentran en el decreto, eso está claramente establecido en el decreto, pero también lo encuentran en la cartilla número 31 que tiene el Ministerio de Educación Nacional, que son digamos, los lineamientos vigentes. No hay ninguna otra normativa en este momento. Esa es la vigente y con eso es que nos tenemos que mover. Encontramos las áreas de evaluación, está la directiva, la académica, la administrativa y la comunitaria en este primer cuadrito. ¿Sí? Por supuesto, el área directiva, pues no se le evalúa al docente a menos de que haya tenido, por ejemplo, un encargo en coordinación, pero pues eso es una situación muy particular. Esta área es específicamente para los directivos docentes, rectores y coordinadores. ¿Qué nos evalúan a los directivos docentes, coordinadores y rectores en este elemento? La planeación y la organización, nos miran la parte de dirección y nos miran la parte de ejecución. A nosotros nos miran esos elementos sobre lo que nuestro desempeño y nuestra función. Ya hay unas que son para todos, que aplican, que son la académica, la administrativa y la comunitaria. Si ustedes se dan cuenta, las condiciones de evaluación de un docente frente a un directivo docente son distintas. ¿Por qué? Porque las funciones que ejercemos, a pesar de ser todos docentes, hay unas particularidades en esta gestión. Entonces, por eso es muy importante que nosotros las conozcamos y que ustedes las conozcan también, ¿sí? Porque pues la evaluación de desempeño es una evaluación que tiene que ser objetiva y universal y pues nosotros también tenemos la responsabilidad, los coordinadores y rectores, de someter nuestra labor a una evaluación. A nosotros también nos deben evaluar y nos deben evaluar también bajo criterios, los criterios y los principios que ustedes conocieron anteriormente. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, el tema de lo académico, encontramos el dominio curricular, la planeación y la organización académica, la pedagogía didáctica y la evaluación. La administrativa, el uso de recursos, seguimiento de procesos, comunicación institucional, interacción con la comunidad. Y acá, a ver, perdón, me pasé. Voy a ser muy precisa en esto, compañeros y compañeras maestras.
Las evidencias del proceso de evaluación deben estar en línea con estas competencias que nos evalúan. Vuelvo y insisto, porque es que en las mayores dificultades que he tenido, que he encontrado desde la Comisión Jurídica en procesos de evaluación de desempeño a maestros y maestras, es que el rector o rectora aplica unas evaluaciones con unos criterios que son absolutamente salidos de la normativa. Pero también tengo que decir algo. Esto pasa porque los maestros y maestras no acuerdan esos criterios con anterioridad o no le exigen a su rector o rectora que haya esa definición. Es que eso es consensuado, es participativo, no es lo que diga el rector o rectora. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta, eso tenemos que construirlo, porque para eso hay unos principios de evaluación, entre esos el de concurrencia y participación. Entonces, si ustedes ven acá, un ejercicio juicioso, si nosotros hiciéramos el ejercicio juicioso como maestros del 1278, diríamos, bueno, este año nuestra propuesta de evaluación va a ser esta. Nosotros presentar una propuesta de evaluación a los directivos docentes, no esperar a que la propuesta llegue de allá. Nosotros presentamos unos procesos de evaluación con unas evidencias que van acorde a las competencias que el ministerio y que la ley establece para que me evalúen, no otras. ¿Listo? A veces somos muy relajados nosotros también y tenemos que reconocerlo con todo este proceso de la evaluación de desempeño y esperamos a que venga a ver qué nos va a decir el rector. Grave error. No debemos esperar qué nos dice el rector. Cuando está empezando el año ya, nosotros como maestros deberíamos estar preparando nuestra propuesta de evaluación de desempeño para presentarla dentro de los principios que ustedes vieron acá. Acá estamos viendo las etapas, esas etapas que es la metodología de la evaluación de desempeño, cómo se da. Son etapas circulares. ¿Por qué son etapas circulares? Porque se van dando a lo largo del proceso académico, del año académico, y no necesariamente se tienen que dar. La única que se tiene que dar de manera inicial, y por eso está acá, es la planeación y preparación, porque esa sí se da en un primer momento del año, y las otras se pueden ir dando para poder obtener un resultado final de manera objetiva. ¿Qué pasa? Si yo acuerdo con mi directivo docente rector que uno de los criterios de evaluación dentro de la competencia académica va a ser la entrega oportuna de mis planes de estudio, ¿cierto? Ahí ya está la evidencia. Yo no tengo por qué, y eso es algo que yo les insisto mucho en los diferentes encuentros que tengo, me parece catastrófico ese ejercicio que hacen algunos directivos docentes, que ponen a los maestros con miles de carpetas, fotografías, impresiones. No, pero es que si es que el maestro estuvo trabajando todo el año y ahí entramos los directivos docentes y los coordinadores, por supuesto, el coordinador, aunque el coordinador no evalúa, pero el coordinador puede dar fe del trabajo del maestro y la maestra. Entonces son procesos, por eso digo que no se puede esperar tampoco al último momento del año para mirar todo el proceso, porque también se convierte en un karma para los maestros. Bien, debido proceso, ya para terminar y proceder a las preguntas y ser muy juiciosos en el tiempo, es ¿cuál es el debido proceso en la notificación de los resultados de la evaluación de desempeño? Y es ahí donde tenemos grandes dificultades. Cuando la evaluación de desempeño es un acto administrativo, y eso hay que saber. Tiene una fuerza administrativa porque nada más ni nada menos está registrando en la hoja de vida del maestro su evaluación y como resultado ese puntaje final. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es ese debido proceso? El maestro debe recibir inmediatamente, una vez termina su evaluación, su copia. Ahí. Hay maestros que yo no lo podía creer, pero yo no lo podía, yo como rectora, en mi ejercicio de la rectoría, yo no podía creer que había maestros que se extrañaban porque uno les entregaba
la copia de su evaluación de desempeño de una vez firmada el día que se evalúe. Ese es el debido proceso. Porque es que, ¿qué pasa? Si el maestro tiene una controversia frente a su evaluación, tiene que respetársele la posibilidad de que interponga alguno de los recursos de ley, ¿cierto? Ahí está, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación. Si yo como rector no le notifico maestro, o sea, el maestro no está notificado hasta que no recibe su copia y no la firma. Pero peor aún, situaciones donde el maestro firma la copia, firma la evaluación de desempeño y no pide la copia. La copia queda en el colegio. Por favor, maestros y maestras, no hagan eso. Tan pronto usted firma su evaluación de desempeño, pida su copia, porque eso es lo que va a permitir que usted pueda interponer los recursos debidos. Yo no quisiera ni pensar, yo parto aquí del principio de la buena fe, que haya directivos docentes que no les entreguen a sus maestros la copia solamente para impedirles que interpongan los debidos recursos. Ojo con eso. Tan pronto usted se evalúa, tan pronto usted firma su evaluación de desempeño, exija su copia. Es una falta disciplinaria que el rector o rectora no le entregue su copia. Ojo. Una vez usted recibe la copia, ¿cierto? Verificar, debe estar firmada por los dos, porque si no, no tiene ninguna validez. La evaluación no queda en firme hasta que no es firmada, tanto por el evaluado como por el evaluador. Entonces, los dos la tienen que firmar. Si dentro de ese proceso de evaluación como resultado existe una controversia, o sea, yo no estoy de acuerdo, Joana no está de acuerdo con el resultado de la evaluación y le dicen, no, señor rector, qué pena, pero yo no le acepto ese puntaje que usted me dio, aquí yo tengo las evidencias, tengo cómo demostrar, interpongo inicialmente el recurso de reposición. Aquí también tenemos que aclarar un elemento. ¿Cuáles son esas instancias de los recursos? Bien. El de reposición se le interpone al superior inmediato, o sea, quien lo evaluó, o sea, al rector. Si pasados esos tiempos, si vemos que el rector no tiene respuesta, interpongo subsidio de apelación. A veces los podemos colocar los mismos, subsidio de reposición y subsidio de apelación. Pero resulta que el subsidio de apelación se coloca ante el superior inmediato de quien me evaluó. Por eso, si yo radico subsidio de reposición y apelación ante el rector, pues no estoy haciendo nada porque él no, estoy interponiendo mal el recurso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que interponer el de reposición ante mi rector y el de apelación ante la Secretaría de Educación, que es el superior inmediato del rector, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación. ¿Listo? Bien. Bueno, la reposición, ¿qué significa la reposición? La reposición significa que se dé una oportunidad para subsanar eso que no estoy de acuerdo. Si yo le paso el subsidio de reposición a mi rector y mi rector me dice, me responde que no va a modificar, entonces coloco el de apelación, estoy apelando ante la Secretaría de Educación su intervención para que se me modifique la evaluación o se me haga otro proceso de evaluación distinta o un segundo evaluador. Bueno, ya dependerán los términos en que se coloque ese recurso. ¿Listo? Ahí está la situación. Se coloca primero ante el evaluador natural, en el caso de reposición, que es el rector, y posterior al superior jerárquico del evaluador, si persiste la controversia. O sea, si no nos logramos poner de acuerdo, si el rector no modificó la evaluación, entonces paso al siguiente. Bueno, compañeritos, vamos a darle paso a las preguntas, profe Danilo, espero haber sido puntual en el tiempo. Gracias, mi doctora Joana. Hay dos preguntas que creo que una ya la respondió usted antes de yo empezar esta intervención, pero dice cómo se notifica la evaluación y la otra que tienen duda, ¿qué es el protocolo? El protocolo, me imagino que se hará referencia al protocolo de evaluación, ¿cierto?
Correcto. Bueno, bien, el protocolo de evaluación básicamente, profe Danilo, hace referencia a esos criterios de los que yo mencionaba que se deben definir al principio de año, los cuales deben estar orientados en las competencias que establece el decreto y, por supuesto, deben estar orientados bajo los principios que yo les mencioné. No se les olvide, por favor, más allá de aprenderse la guía número 31, que es muy importante, por favor, yo les sugiero que se echen una leadita al decreto 3782 del año 2007. Ahí está absolutamente todo, ese decreto es clarísimo. Y ahí en ese decreto establece cómo se deben dar la construcción de esos criterios de evaluación. Eso que ustedes llaman protocolo, porque el protocolo es básicamente los pasos a seguir en la evaluación de desempeño. Si es eso a lo que hacemos referencia, ¿no? Porque, bueno, protocolos tenemos ahorita los otros protocolos que nos vuelven locos. Continuamos aquí con nuestro Facebook Live de nuestra organización sindical SUTE, el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTE. ¿Cuáles son las consecuencias de la evaluación? ¿Cuáles son las consecuencias de la evaluación? Bueno, y otra pregunta, perdón, doctora Johanna, y otra pregunta es para aclarar con respecto a esos docentes 1278 que hoy se encuentran en comisión, en permiso sindical, por un tiempo de 8 o 1 año, y lo que han manifestado las secretarías de educación, que esos maestros deben de presentarse al plantel educativo mínimo 3 meses para que lo puedan evaluar. Entonces, son las dos preguntas. Bueno, sí, señor. Bien, vamos a abordar primero cuáles son los efectos de la evaluación de desempeño. Bueno, en este momento, la evaluación de desempeño tiene, digamos, dos efectos puntuales. El primero es la permanencia en la carrera docente. Para que los maestros permanezcamos en la carrera docente, recordemos que debemos tener... Recording in progress. Debemos tener dos evaluaciones, no podemos tener 2 evaluaciones consecutivas por inferior a 60 puntos, porque en ese caso pues seríamos retirados del servicio, se nos retiraría, aunque bueno, hay unos procesos de apelación jurídicos que se pueden adelantar. Ese es el primer efecto, la permanencia. Y el segundo efecto que tiene en este momento, a como está establecido el proceso de evaluación de ascenso reubicación, y es que impacta el porcentaje de evaluación para el ascenso y la reubicación. Recordemos que en el último proceso de evaluación de desempeño que se dio, de evaluación diagnóstico formativa, se le dio si ustedes me recuerdan, tal vez creo que fue el 10%, si mi memoria no me falla, de las 2 últimas evaluaciones que tenía registrado el maestro. Entonces, esos son los efectos directos. Hay otros efectos conexos. Por ejemplo, hay entidades territoriales que tienen en cuenta la evaluación de desempeño para reconocer, por ejemplo, comisiones remuneradas de estudio o para reconocer algún tipo de encargo en funciones. Por ejemplo, aquí en Bogotá, cuando un maestro quiere solicitar un encargo en función, digamos, en una coordinación, se le pide que reporte y le revisan las evaluaciones de desempeño. Entonces, es un criterio. Pero digamos que esos son criterios subsidiarios que algunas entidades territoriales aplican, otras no. Pero las que son, digamos, principales son las 2 primeras que mencioné. ¿Listo? En cuanto al tema de la evaluación de desempeño de los docentes que se encuentran en permiso sindical, hay que precisar, nosotros estamos en un permiso sindical, no existen comisiones sindicales, existen permisos sindicales. En estos permisos sindicales, recuerden que a principios de este año el gobierno nacional expidió una norma donde clarificaba la evaluación de desempeño no solo para los maestros,
sino para el funcionario público en general que se encontrara en permiso sindical, y efectivamente allí la función pública estableció que el funcionario, no estoy hablando del maestro, y en esto quiero ser muy puntual porque ahorita voy a pasar a otro punto para aclarar eso, el funcionario debe permanecer por lo menos 3 meses en su lugar de trabajo para poder ser evaluado por su superior inmediato. ¿Qué pasa en este momento con los maestros y maestras? Resulta que yo sé que ustedes son muy juiciosos y le hacen seguimiento a los procesos de negociación colectiva que se están adelantando, tanto con la CUT como en FECODE, y en la semana antepasada, si mi memoria no me falla, ¿sí?, en la mesa de negociación del sector público con la CUT, uno de los acuerdos fue revisar este artículo. Uno de los acuerdos fue revisar esta normativa sobre la evaluación de desempeño de los empleados oficiales que se encontraban en permiso sindical, porque se considera que es desfavorable para el ejercicio de la actividad sindical que el funcionario tenga que retornar a su lugar de trabajo y dejar su acción sindical para ser evaluado. Se están buscando alternativas. Hasta aquí estoy hablando del conjunto de los servidores públicos. Sin embargo, ya la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, dentro de su proceso de negociación, ya solicitó de manera directa hacer parte de esa mesa, porque ustedes saben que los permisos sindicales de los maestros y maestras en Colombia, primero, somos el grupo de trabajadores que mayor número de permisos sindicales tiene en Colombia con relación a los otros funcionarios públicos, pero además la particularidad de nuestro servicio y digamos que exige que no se dé esa condición. Y aquí voy a cometer una infidencia, y ahí pues el profe William Belandia me perdonará si me está escuchando, nuestro presidente, pero voy a tomar unas palabras que él utilizó ayer en una de sus intervenciones, que me pareció unas palabras muy precisas, en una de las intervenciones con la viceministra, y él le dijo: no es lo mismo hablar de un permiso sindical de un funcionario de otra entidad pública que tiene que ir a sentarse en una oficina y atender procesos administrativos, que esté 3 meses y vuelva, y a un maestro que tiene un proceso pedagógico, que tiene que atender un grupo de estudiantes y que a los 3 meses salga y se desaparezca y vuelve otra vez. Y el profe en eso fue muy claro, le dijo a la viceministra: ese tema debe ser revisado, porque la particularidad de la labor educativa del maestro, del proceso pedagógico con los estudiantes, exige que eso se mire con detenimiento, porque pues un proceso pedagógico de un estudiante que en el año vaya a tener 2 y 3 maestros, como nos pasará en el caso de que los maestros con permisos sindicales tengan que retornar a sus instituciones educativas, pues nosotros pedagógicamente sabemos que eso es muy complejo. Entonces, pues, ¿qué les digo sobre ese punto? Ya se está abordando tanto desde la mesa de estatales como en la mesa de negociación de FECODE. Esperemos que esta semana, yo pensaría, ya tengamos alguna respuesta al respecto. Perfecto, mi doctora. Ya creo que pasamos a esta primera etapa, como usted lo ha manifestado. A los compañeros que bien tengan, luego de que terminemos esta charla, si tienen alguna otra pregunta con respecto a la segunda parte que vamos de nuestra charla, Maestros 1278, decirles que hay un poquitico de intermitencia en la transmisión, no es culpa nuestra. Yo le dije al compañero periodista que continuáramos, aunque se presenten alguna fallita de intermitencia en la pantalla, porque de lo contrario pues tendríamos que cancelar, pero continuemos porque la voz sí se le está escuchando perfectamente. Continuamos aquí en nuestro Facebook Live de nuestra organización sindical SUTED, en lo que se refiere a la evaluación de desempeño Maestros 1278. Continúe.
Voy a apagar la cámara, profe, a ver si es que en mi internet que se está saturando, ¿listo? No. Y sigo aquí conectadita mientras tanto con vos. No sé si haya otra pregunta. Por el momento, esas preguntas que le manifestamos ahora rato son las que estaban en las pantallas. Ok, profe. No. No sé si sea el computador, porque lo que yo alcancé a ver en YouTube es de OBS cuando se conecta con el Zoom. Algún frame, algo así que se escapa y empieza a molestar. Pero es raro porque la primera vez que pasa. ¿Qué pasó? No sé. Nuestros agradecimientos a los compañeros que están hoy en esta transmisión, que están conectados a través de nuestro Facebook Live, a los compañeros de Jamundí, los compañeros de Cali, también tenemos compañeros de Buenaventura, también están conectados, presto a escuchar esta charla, igualmente a los del municipio de Dagua, de La Victoria, de Obando, de Tuluá, de Ansermanudo, también nos están reportando su audiencia, escuchando esta conferencia relacionada con Maestro 1278, evaluación de desempeño. Aquí la compañera Amparo Hurtado dice, fui trasladada a otra institución, ¿me sirve el protocolo que hice en la institución anterior o tengo que hacer otra? Doctor. Bueno, profe, va a ver, ¿ahí me escuchan bien? Perfectamente. Listo, bueno, pido excusas por no prender la cámara, los asistentes, pero es para no tener problemas de conectividad y no fallar en la... Bien, digamos que si el rector o rectora donde la docente donde la docente llega está de acuerdo con que se aplique el mismo protocolo, como lo llama, de evaluación, se dé, pues no hay problema. Recuerden que la evaluación de desempeño tiene que ser consensuada. Entonces, si el rector o rectora no tiene la dificultad, pues no hay problema. Y recordarle a la profe que ella debe ser evaluada en la institución educativa donde permaneció el mayor tiempo del periodo académico, si el traslado se dio dentro de la vigencia del año académico, ¿no? Si inició el año allá, en ese, por ejemplo, la profe se trasladó hace poquito, listo, entonces ya define con su nuevo rector o rectora si aplican el mismo protocolo o construyen uno a partir de del contexto educativo donde la maestra está. Pero eso es acordado, siempre será acordado tanto entre el evaluado y el evaluador. He silenciado el micrófono, profe Danilo. Me lo escribe una compañera de La Victoria. Si dice la siguiente pregunta: si fue concedida una comisión de estudio, ¿en qué momento se debe hacer la evaluación de desempeño? ¿Puede hacerse antes de irse o tiene que virtual? O sea, tiene que ser virtual el fin de año para poder subirla al sistema. Bueno, recuerden que en este momento las evaluaciones de desempeño están relacionadas con el ejercicio del cargo. Tenemos el mismo problema con las comisiones que con los permisos sindicales, ¿cierto? Entonces, la sugerencia que yo le hago a la profe es, si ya tuvo un periodo de tiempo dentro de la institución educativa, entonces hable con su directivo docente para que pueda de pronto como coordinar y definir la evaluación. Si bien solo se va a poder subir al sistema al final de año, porque eso hay que decirlo, no va a poder subirlo antes, sí puede definir la evaluación desde ya, porque es que el aplicativo lo abren hasta final de año. Igual así el rector o rectora quiera, no lo va a poder subir la evaluación antes porque el aplicativo lo abren
únicamente a partir del mes de octubre, finales de septiembre, a veces lo abre, hasta en diciembre. Aquí hay una pregunta que nos envían y es, pues a inicio de año se establecieron como los acuerdos para la evaluación de este 2021, pero teniendo en cuenta esta nueva anormalidad académica que se está presentando pues en el modelo de alternancia en algunas instituciones, ¿es posible que el rector quiera cambiar o modificar esos acuerdos ya establecidos para este año? No, señor, eso se tiene que dar, vuelvo e insisto, si hay alguna modificación en los criterios de evaluación, tiene que darse de manera consensual. O sea, el maestro tiene que estar de acuerdo en que se haga esa modificación. Hay una pregunta, doctora, para que sigamos al segundo punto que usted tiene preparado. Dice lo siguiente también de la compañera La Victoria. Y si en la evaluación se tiene que ingresar al rector todo el año para hacer seguimiento en los grupos de WhatsApp, o se puede conectar para que asista a una clase y la observe. Es obligatoria la observación y las evidencias testimoniales. A ver, el término de la obligatoriedad surge de los acuerdos. Si el maestro o maestra consensuó con su directivo docente rector que de las evidencias iba a ser observación de clase, pues debe cumplirse ese elemento, ¿cierto? Pero si eso no fue acordado, pues no puede ser una acción susceptible de evaluación. Miren, recuerden mucho los principios que les acabo de dar. Principio de participación, principio de transparencia, principio de confiabilidad, principio de concurrencia. O sea, la evaluación no surge de lo que diga el rector. La evaluación surge de lo que se acuerde con el docente dentro del marco normativo que les acabo de presentar el día de hoy. Continuamos aquí en nuestro Facebook Live del día sábado 31 de julio del año 2021 de parte de nuestra organización sindical SUTEP, el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle, en la conferencia Evaluación de Desempeño para los Maestros 1278. Saludo especial a todos los compañeros que han estado aquí en nuestro enlace de Facebook Live, aclarando las dudas y escuchando a nuestra compañera Joana Jiménez. Bien, pues, mi doctora. Pues, profe, básicamente digamos que lo que yo quiero insistir ya en esta última parte y me voy a devolver un poquito a la presentación que les tenía, es, miren, a veces los maestros y maestras olvidamos la responsabilidad que nosotros tenemos con nosotros mismos, de hacer valer nuestros derechos, ¿cierto? A veces los maestros y maestras cometemos el gravísimo error de pensar que, digamos, ser diligentes en nuestra labor docente implica aceptar absolutamente todo lo que venga y como venga. No. Quiero hacer un llamado y aprovechar este espacio con los maestros de SUTEP del Valle del Cauca y es decirles, profes, nosotros debemos cumplir con nuestra labor, debemos ser responsables con el proceso de educación, con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros adolescentes, nosotros hacer absolutamente todo lo que debemos hacer y ser muy correctos, muy correctos en nuestra labor docente. Pero eso no implica que nosotros tengamos que aceptar y tolerar el maltrato, el abuso, el irrespeto, por ejemplo, en este proceso de evaluación de desempeño. Profe Danilo, desde la Comisión Jurídica de la Federación Colombiana de Educadores, con ustedes, por aquí yo sé que también tenemos a la profe Nubia de Dagua, son personas que han estado, la profesora María del Rosario, que hacen parte de unos equipos de trabajo muy juiciosos,
tengan ustedes el pleno convencimiento de que desde la Comisión Jurídica de la Federación vamos a estar acompañándolos en caso de que ustedes requieran algún tipo de orientación específica en el tema de la evaluación de desempeño. Porque definitivamente a veces en la evaluación de desempeño, si bien hay unos marcos generales, una norma general, también hay particularidades que se dan en las relaciones al interior de las instituciones educativas. Por eso es muy importante que a veces miremos esas particularidades para identificar dónde es que se presentan las deficiencias. Profe Danilo, pues yo creería que ya por mi parte, yo no sé, a mí me da una vergüenza apagar esa cámara todo el tiempo, pero es que lástima que el internet funcione tan... No, ya está funcionando bien. Ya me dicen que están reportándose bien. Ah, bueno, entonces, pero a mí sí me gustaría mucho, de pronto pues yo le decía a su merced, yo tengo ahorita otra reunión, entonces en estos 20 minuticos que nos quedan, sí me gustaría mucho atender las preguntas que tengan los maestros, si ya nos están viendo mejor. Pues bien, no, profe, pero sí. Podemos escribir nuestra pregunta a través del chat para que nosotros con Héctor Fabio la podamos leer y darle a conocer a la doctora sus inquietudes. Volverles a manifestar nuestros agradecimientos por estar en este conversatorio. Lo teníamos programado de 10 a 12 del mediodía, pero sabemos muy bien que los temas que hemos tratado son bastante importantes. Eso no quiere decir que sea camisa de fuerza para estar hasta las 12 aquí, sino que es para como si había alguna más inquietud de tener el tiempo suficiente. Ustedes a través del chat nos pueden escribir, nos pueden dar a conocer sus inquietudes para que la doctora Joana Jiménez nos las pueda resolver. Fabio, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, por ahora no han llegado más preguntas. Bueno, no siendo más, entonces, nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes. A la doctora Joana, un abrazo fuerte. Es verdad que estamos muy agradecidos. Los maestros han escrito solamente palabras de gratitud. Creo que la exposición que usted ha manifestado o ha hecho ha sido de perfecta comprensión. Y esperarnos nuevamente a una próxima invitación aquí en nuestra Secretaría Maestros 1278 del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTEP. Estamos tratando de traer temas de bastante interés para ustedes, para que podamos tener conocimiento de la legislación educativa del sector de la educación. Entonces, a ustedes nuestro agradecimiento y mi doctora, gracias nuevamente a usted, gracias también a los compañeros periodistas de nuestra organización sindical por podernos brindar este espacio y podernos conectar con los maestros del departamento del Valle del Cauca. Bueno, profe Danilo, de todas maneras, muchas gracias. Yo le voy a hacer llegar la presentación que tuvimos el día de hoy para que a bien tenga compartirla con los compañeros y compañeras y ellos pues las dudas que tengan, por supuesto, seguirlas planteando y seguir acompañándolos en este proceso. Compañeros y compañeras maestras del departamento del Valle del Cauca, estuvimos aquí en este Facebook Live, la doctora Joana Jiménez y de igual manera quien les habla, Danilo Jaramillo Ceballos, está al frente de la Secretaría Maestros 1278. Los esperamos en una próxima oportunidad con temas de interés, con temas que nosotros podamos tener duda y podamos resolverlo. Muchas gracias, que pasen un feliz fin de semana, un abrazo fuerte y sigamos trabajando en la unidad, en la movilización y la lucha, defendiendo la educación pública colombiana. Feliz tarde, que estén muy bien.